Estaba de pie en medio del patio, y el viento del río La Plata me golpeaba el rostro, como si intentara despertarme de una pesadilla. Mis dedos, endurecidos por décadas de trabajo en la construcción, aferraban el asa de una vieja maleta que crujía, como si lamentara mi destino. Alrededor, el silencio reinaba, roto solo por el lejano ladrido de un perro y el susurro de las hojas cayendo sobre la grava. La casa, que yo, Juan Carlos Mendoza, había construido durante 20 años, se alzaba ante mí como un extraño. Sus paredes blancas, pintadas por mí en los calurosos días de verano, reflejaban la luz de los faroles, y las ventanas cálidas y amarillas prometían un hogar acogedor, pero no para mí. Mi hijo, Matías, acababa de cerrar la puerta de un portazo, y sus palabras aún cortaban como un cuchillo. «Papá, estás en el medio. Todos estaremos mejor si te vas». Mi hija, Sofía, estaba a su lado, con los ojos brillando de lágrimas, pero en silencio, como si temiera que su voz lo destrozara todo. Y Laura, mi esposa, mi amor, apartó la mirada cuando intenté explicarme. Habían decidido que yo era una carga. Y aquí estaba, a los 55 años, con una maleta que contenía toda mi vida, caminando hacia el galpón al borde de nuestra finca en San Isidro, donde ahora tendría que vivir. El galpón era viejo, impregnado de un olor a humedad y moho. Las paredes de madera estaban agrietadas y el tejado goteaba, dejando manchas oscuras en el suelo de tablas, como si fueran borrones de tinta. Dejé la maleta sobre una cama que crujía, con un colchón hundido cubierto por una manta descolorida. Me senté en el borde, mirando al vacío. Había dado media vida por esa casa, por esa familia. Me levantaba a las 4 de la mañana para ir a la obra mientras Laura dormía, envuelta en una manta cálida. Renuncié a mi sueño de ser artista para que ella pudiera abrir su taller de cerámica. Tomé préstamos para que Matías y Sofía estudiaran en las mejores escuelas de Buenos Aires, para que tuvieran un futuro que yo nunca tuve. Y ahora era un estorbo. En ese galpón, entre el olor a humedad y el crujido de las tablas, sentía que mi vida se derrumbaba como un castillo de arena bajo una ola. Todo comenzó hace 3 meses, cuando Matías regresó de Córdoba con su título de arquitecto. Estaba lleno de ideas, sus ojos brillaban mientras hablaba de convertir nuestra finca en una casa de huéspedes moderna para turistas. Dibujaba planos en hojas de papel, gesticulando con entusiasmo, señalando dónde iría la piscina, el restaurante, el estacionamiento para los visitantes. Laura, mi Laura. Lo miraba con orgullo, sus dedos jugueteando con el borde del mantel mientras asentía. Sofía, mi niña tranquila, estaba sentada en un rincón, hojeando un cuaderno de dibujos, pero veía cómo sus hombros se tensaban con cada palabra de su hermano. Intenté hablar. Dije que esa finca no era solo una casa, era nuestra historia. Ahí horneábamos empanadas los domingos. Ahí Sofía aprendió a andar en bicicleta. Ahí planté un magnolio el día de nuestra boda con Laura. Pero Matías se rió. «Papá, estás atrapado en el pasado. Este no es tu tiempo». Laura guardó silencio y luego comenzó a estar de acuerdo con él. Decidieron que yo no entendía su nueva visión. El conflicto creció lentamente, pero sin detenerse, como una tormenta formándose sobre el río. Matías quería derribar el viejo jardín donde estaba ese magnolio para construir una piscina. Me opuse. Grité que no era solo un árbol, era un recuerdo, era nuestra vida. Laura se puso del lado de nuestro hijo, me llamó testarudo, aferrado a cosas viejas. Sofía intentaba mediar. Su voz temblaba cuando decía: «Papá, Matías,
Hablemos tranquilamente. Pero sus palabras se ahogaban en nuestras discusiones. Comencé a notar cómo se miraban cuando entraba a una habitación. Susurros tras puertas cerradas, miradas rápidas que se cortaban al verme. Me convertí en un extraño en mi propia casa. Mi risa, mis historias, mis intentos de reunir a la familia en la cena, todo eso comenzó a molestarles. Matías dijo una vez: «Papá, eres demasiado ruidoso. Siempre complicas todo». Laura asintió, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Esa noche, cuando todo se derrumbó, la recordaré siempre. Estábamos en la galería, la misma donde antes tomábamos mate y reíamos hasta las lágrimas. Matías llegó con una carpeta de papeles. «Papá», dijo, con una voz fría como el acero, «queremos que nos cedas los derechos de la finca. Es por el negocio. No querrás que lo perdamos todo, ¿verdad?» Laura me miró. Sus ojos estaban vacíos, pero sus dedos retorcían nerviosamente el borde del mantel. Me negué, no porque no confiara en ellos, sino porque esa tierra era todo lo que me quedaba. Mi padre, un simple obrero de la boca, me dejó ese terreno, y juré que lo conservaría para la familia. Matías explotó. «Eres egoísta. Nos tienes atrapados en tu pasado», Laura añadió, con voz baja pero cortante. «Juan, estás en el medio. No podemos avanzar contigo aquí». Sofía callaba, pero sus manos temblaban mientras recogía los platos de la mesa. Los miré a mi familia, a la que amaba más que a la vida misma, y no los reconocí. Me dieron una semana para recoger mis cosas. Laura dijo que el galpón era temporal, que me encontrarían un lugar en la ciudad, pero sabía que era una mentira. Querían que desapareciera. Y así llegué al galpón. La primera noche fue fría. La lluvia golpeaba el tejado, y me envolví en una manta vieja, escuchando cómo el agua goteaba en un balde de lata. En la oscuridad, pensaba cómo había llegado a esto. ¿Acaso era demasiado viejo? ¿Realmente estaba en el medio? Pero en lo más profundo de mi alma ardía una furia, no contra ellos, sino contra mí mismo, por haber permitido que me apartaran, por no haber luchado más. Recordaba a Matías corriendo hacia mí con una pelota de fútbol cuando era niño, a Sofía durmiéndose en mi hombro, a Laura besándome bajo ese magnolio. ¿Dónde se había perdido todo eso? Al día siguiente, salí al patio. La finca brillaba bajo el sol matutino. Sus paredes blancas reflejaban la luz, y el magnolio en el jardín seguía en pie, orgulloso e invicto. Vi a Matías caminando por el terreno con un hombre de traje, señalando los árboles, el galpón, la casa. Reían, gesticulaban, como si ya vieran la piscina y las terrazas de vidrio. Me acerqué, pero Matías, al verme, frunció el ceño. «Papá, es una reunión de negocios. No te metas». Su tono era como si yo fuera un extraño. Me retiré en silencio, pero algo pesado, como una piedra, crecía en mi pecho. Entendí que ya lo habían decidido todo, sin mí. Días después, escuché sin querer una conversación entre Laura y Sofía en la cocina. Estaba junto a la puerta del galpón, y sus voces llegaban a través de una ventana abierta. «Mamá, esto no está bien», decía Sofía, con la voz temblorosa como una hoja en el viento. «Papá no se merece esto. Es su casa». Laura suspiró. Su tono era cansado, pero firme. «No entiendes, Sophie. Matías sabe lo que hace. Es por el futuro». Sofía sollozó. «¿Y si nos equivocamos? ¿Y si lo perdemos?» Cerré los ojos.
sintiendo cómo las lágrimas quemaban mis párpados. Mi niña aún creía en mí. Era como un rayo de luz en la oscuridad, como un soplo de aire cuando te estás ahogando, pero no era suficiente para detener la tormenta dentro de mí. Decidí que no me rendiría. Si querían borrarme, les demostraría que aún podía luchar. Recordé viejos contactos. Mi amigo, Ricardo Gómez, trabajaba en una inmobiliaria en Buenos Aires. No nos veíamos desde hacía 10 años, pero recordaba sus palabras. Juan, tu finca es una mina de oro. Si decides vender, solo avísame. Encontré su número en una libreta vieja que guardaba en la maleta. Mis dedos temblaban mientras marcaba. Ricardo, soy Juan Carlos. Necesito tu ayuda. Ricardo llegó 2 días después. Nos sentamos en el galpón, entre el olor a humedad y madera vieja. Le conté todo. Sobre Matías, sobre Laura, sobre cómo me habían echado. Él escuchaba, moviendo la cabeza, sus ojos oscuros llenos de empatía. Juan, haces bien en no rendirte. Esa tierra es tuya y vale más de lo que ellos creen. Sacó su laptop, me mostró números que me dejaron sin aliento. La finca en San Isidro, con su vista al río, sus jardines y su historia, podía venderse por millones. ¿Estás seguro?, preguntó Ricardo, mirándome a los ojos. Es tu casa. Lo miré, y mi voz fue firme como nunca. Era mi casa. Ahora es el sueño de ellos. Que lo tengan, pero sin mí. Las siguientes 2 semanas pasaron como en una fiebre. Ricardo trabajó rápido. Encontró un comprador, una gran empresa que quería construir un complejo residencial de lujo. Firmé los papeles en secreto, en un pequeño café en las afueras de la ciudad, donde nadie me conocía. Cada noche regresaba al galpón, miraba las estrellas a través del tejado agujereado y pensaba, no lo hago por venganza, lo hago para que entiendan. Pero en el fondo sabía que no era toda la verdad. Estaba herido, y esa herida me impulsaba. Quería que sintieran lo que perdían, que entendieran que no era solo un viejo al que podían apartar. Recordaba cómo construí esa casa. Cada viga, cada ladrillo, los puse pensando en la familia. Recordaba a Laura riendo mientras pintábamos las paredes, con pintura goteando en su cabello, y yo limpiándole la cara, besándola en la frente. Recordaba a Matías, pequeño, corriendo por la galería a medio construir, y a Sofía dibujando con tiza en el suelo de cemento. Esos recuerdos me quemaban, pero no podía parar. Sabía que si me detenía, me ahogaría en el dolor. El día de la venta llegó de repente. Estaba en la galería, la misma donde antes tomábamos mate en familia. Matías salió de la casa con el rostro serio, como siempre en los últimos días. «Papá, ¿qué haces aquí?» Otra vez armando lío. Su voz estaba llena de fastidio. Lo miré, y en ese momento llegó un todoterreno negro. De él bajaron Ricardo y un hombre de traje caro, con una carpeta en la mano. «Juan Carlos, todo está listo», dijo Ricardo. «El comprador está aquí». Matías se quedó helado. Sus ojos se abrieron, dio un paso hacia mí. «¿Qué comprador? ¿De qué hablas?» Me giré hacia él, sintiendo cómo la furia y el dolor luchaban en mi pecho, pero mi voz era calma. «Vendí la finca, Matías. Todo lo que querías reconstruir, todo por lo que me echaste, ya no es de ustedes». Su rostro palideció, abrió la boca, pero las palabras se le atragantaron. Laura, al escuchar el ruido, salió corriendo de la casa. Su cabello estaba desordenado, sus ojos llenos de miedo. «Juan, ¿qué hiciste?» Su voz temblaba, y vi cómo sus manos se cerraban en puños.
Hice lo que tenía que hacer, respondí, mirándola a los ojos. Dijeron que estaba en el medio. Querían un futuro sin mí. Aquí lo tienen. Sofía salió detrás, con el rostro mojado de lágrimas. Papá, no. Por favor, dime que no es verdad. Su voz se quebró y se llevó las manos al pecho como si intentara sostener su corazón. La miré y mi corazón se apretó. Sofía, pequeña, es verdad, pero no quería que fuera así. El comprador, un hombre llamado Fernando Álvarez, se acercó con la carpeta de papeles. Su traje brillaba bajo el sol, y su voz era profesional, pero no sin respeto. Señor Mendoza, todo está firmado. El dinero ya está en su cuenta. Asentí sin mirar a mi familia. Matías gritó. Su voz se rompió en un ronco. No tenías derecho. Es nuestra casa. Me giré hacia él, y mi voz fue fría como el viento del río. Era mi casa. Olvidaste que yo la construí. Y decidí que ya no es de ustedes. Laura se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban, y la escuché susurrar. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste?» Sofía corrió hacia mí, me tomó de la mano, sus dedos estaban fríos como el hielo. «Papá, por favor, no te vayas. Lo arreglaremos, lo prometo. Hablaré con Matías, lo haré entender». Pero negué con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas se acercaban a mis ojos. «Sofía, no me voy. Empiezo de nuevo». Me di la vuelta y caminé hacia la entrada, donde esperaba Ricardo. A mi espalda escuchaba los gritos de Matías, el llanto de Laura, las súplicas de Sofía. Pero no miré atrás. Sabía que el dinero de la venta era mi libertad. Podía empezar una nueva vida, tal vez junto al mar, en Mar del Plata, o incluso irme a Uruguay, como soñaba de joven. Podía comprar una casita donde nadie me dijera que estoy en el medio, pero en el fondo sentía un vacío. Había ganado, pero perdí a mi familia, o quizás ellos me perdieron a mí. Ricardo me dio una palmada en el hombro. Su voz era cálida, pero con un toque de tristeza. «Juan, lo lograste. Les mostraste. Asentí, pero mis pensamientos estaban lejos. Esa noche, sentado en un pequeño café en las afueras de San Isidro, miraba un cheque con una suma astronómica. Frente a mis ojos, veía a Sofía, sus lágrimas, su mano extendida. Pensaba en Laura, en cómo lloraba, y en Matías, cuya furia quizás escondía miedo. Sabía que esto no era el final. Matías no me perdonaría. Era demasiado orgulloso, demasiado terco, como yo a su edad. Laura, tal vez, intentaría recuperar todo, me llamaría, escribiría, me buscaría. Y Sofía me buscaría, lo sabía. Su corazón no le permitiría olvidarme. Terminé mi café, sintiendo cómo el sabor amargo se mezclaba con la sal de las lágrimas que contenía. El viento del río rugía fuera de la ventana, y salí a la calle, respirando su frío. Era libre, como yo ahora. Caminé hacia adelante, sin saber a dónde me llevaría el camino. Quizás a una nueva casa, quizás a una nueva vida, pero en lo más profundo de mi alma, sentía que esta historia no había terminado. Veía a Sofía en la puerta de un café en Mar del Plata, su silueta temblando bajo los rayos del atardecer. Escuchaba a Matías gritar mi nombre, lleno de furia y dolor. Y sabía que Laura quizás ya estaba buscando un abogado para impugnar la venta. Me detuve junto al río mirando cómo el agua reflejaba las estrellas. Mi mano apretó el asa de la maleta y pensé, no me quebré.
Y tal vez esto es solo el comienzo.